Libro de Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Aparte de que puede hacer un pensar en nosotros, hermano, tiene que ser una fuerza. Y la misma vida que está dentro de nosotros, no la vida física, sino la vida divina que tenemos, hermano, esa misma vida nos exige santidad. Amén. Nos exige que vivamos la vida que hemos recibido. Amén. Y que en nosotros también se vuelva una necesidad, un deseo de vivir la vida que hemos recibido de parte del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante vamos a leer. Sobre todo el verso 4, pero vamos a leer verso 3, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo veo ahí tres propósitos fuertes, hermano. En el verso 4 dice que nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Amén. Fuimos escogidos por medio del Padre en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para que fuésemos, dice, santos y sin mancha. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha, dice, delante de Él. Por eso Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y al siguiente verso dice, el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Usted ve esa palabra, para ser. Amén. Gloria a Dios. O sea, hay un propósito siempre por la cual fuimos escogidos, por el cual fuimos predestinados. Amén. Y también dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Gloria a Dios. Al menos, hermano, eso es lo que nosotros hemos recibido. Eso es lo que a nosotros se nos enseña, hermano, el Señor a través de su palabra. Eso es lo que nosotros estamos instruidos aquí en este lugar, de que ser parte del pueblo de Dios hay un denominador común que se llama santidad. Amén. Y que ese debe ser, hermano, nuestro andar. Ese debe ser, hermano, nuestra necesidad. Gloria a Dios. Y realmente no preocuparnos, hermano, por lo que se preocupan los del mundo. Como el Señor le decía al pueblo de Israel: no teman lo que ellos temen. Amén. Porque nosotros, hermanos, siendo un pueblo de Dios, o siendo parte del pueblo de Dios, podemos recurrir a la vida de ellos, a la vida de aquellos que no conocen a Dios. Y de alguna manera nos vamos enredando a manera de llegar a veces a un punto, hermano, en que nos angustiamos. Porque a veces, hermano, miramos que no tenemos lo que de repente ellos tienen. Y se nos olvida, hermano, que nosotros no somos de aquí. Amén. Sino que nuestro reino está en los cielos. Amén, hermano. La palabra del Señor, hermano, nos dice en Lucas que no nos afanemos, dice, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Y dice un verso más adelante, dice, porque estas cosas buscan los que no tienen a Dios. Amén. Entonces ahí hay una diferencia. Gloria a Dios. Nosotros vemos, hermano, en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, donde el Señor, hermano, nos dice a nosotros y dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, o sea, que nos enreda. Fíjese que ese verso, hermano, yo lo buscaba en una versión y dice:
ese mismo versículo, Hebreos capítulo 12, si quiere, vayámonos ahí al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. Escuche bien, despojémonos. Amén. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que en esta versión dice, despojémonos del lastre. Aquí dice, despojémonos de todo peso, pero en esta versión dice, despojémonos del lastre. Amén. Del lastre que nos estorba, escuche bien, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Me llama la atención esa palabra, lastre, que nos despojemos del lastre que nos estorba. Y lastre, hermano, significa carga muerta. Disculpe la comparación, es como aquella persona, hermano, que no se baña, que pasan los días, hermano, y no se asea, y él en su piel se va formando una capa, hermano, de sucio, se va pegando en su piel, hermano. ¿Por qué? Porque el sucio lo va adquiriendo diariamente, y si no acude a asearse, entonces se va formando un sucio que se pega a la piel, y eso se llama lastre. Entonces, hermano, dice que es una carga muerta, algo que impide moverse con libertad. Amén. Entonces, nosotros, hermano, somos llamados a vivir en santidad. Y para vivir en santidad tenemos que movernos en santidad. Pero recordemos, hermano, que venimos de una vida, escuche bien, de una vida donde practicábamos el pecado, donde vivíamos en el pecado, hermano, por mucho tiempo. Y cuando llegamos al Señor, el Señor con su sangre, hermano, nos limpió de todas las faltas y pecados que cometíamos. Amén. De ahí en adelante, hermano, queda una carrera que cada uno de nosotros tiene que, hermano, realizar. Pero en esta carrera nos damos cuenta que hay cosas que están apegadas en nosotros. Cosas, hermano, que usted a medida se va acercando al Señor, usted se va dando cuenta que hay cosas que aunque usted las quiera dejar, no las puede, sino que están ahí pegadas. Y eso de alguna manera, como dice aquí, viene a estorbar a que usted se mueva en la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Entonces, vemos a través de la palabra, hermano, que el Señor nos dice, hermano, que la palabra misma nos limpia. Por eso en Ezequiel capítulo 36, escuche bien, versículo 25, hermano, al 27, el Señor le dice al pueblo de Israel, solo estoy tomando unos versos para dar a conocer lo que queremos, hermano, hablar en esta noche. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, el Señor le dice al pueblo de Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia, escuche bien, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Entonces, hermano, el agua limpia sabemos nosotros que es la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermano, atencionamos la palabra, escuche bien, la estudiamos y la practicamos, hermano, la palabra misma se encarga de ¿qué? De arrancar todo aquel lastre que está pegado a nuestra alma. Amén. Aquello, hermano, que muchas veces es más fuerte que nuestra propia voluntad, que doblega muchas veces nuestro estado de ánimo, nuestro deseo hacia el Señor. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, esparciré, escuche bien, esparciré sobre vosotros agua limpia. Amén. Agua limpia, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y usted ve hasta el versículo 27, hermano,
la obra que el Señor hace, la obra que Dios hizo con el pueblo de Israel y la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, ese momento, ese encuentro con el Señor, nosotros experimentamos algo sobrenatural, en que nosotros, hermano, nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo no está en la cruz, amén, sino que es un Dios todopoderoso, amén, hermano. Un Dios, hermano, que se quiere dar a conocer a aquel que abra su corazón a Él, aquel que está cansado de la vida que lleva, aquel que quiere experimentar algo diferente, y eso nosotros lo experimentamos, amén. Desde el momento que el Señor entró a nuestro corazón, nosotros experimentamos un cambio sobrenatural en nuestra vida, amén. Y algo, hermano, que me gusta ahí en Ezequiel, es que dice, hermano, que no solamente va a esparcir agua sobre ellos y los va a limpiar de las inmundicias y de los ídolos, sino que le dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis mandamientos y viváis en la tierra a la cual pasás a poseer. O sea, hermano, que Dios ha hecho en nosotros lo mismo por medio de Cristo Jesús. Amén, hermano. Nos dio su palabra y esa palabra nos limpió. Amén. Esa palabra nos limpió y depositó su Santo Espíritu dentro de nosotros. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano, por esa obra preciosa que Él ha hecho en nosotros. Gloria a Dios. Con el propósito de que andemos en su palabra. Pero yo veo, hermano, a través del caminar, de que nosotros estamos conscientes que hay una carrera que realizar, hay un camino que transitar que se llama justicia y santidad. Amén. Cuando nosotros, hermano, andamos en este camino y en ese transitar, de repente se nos cruzan, hermano, situaciones que nosotros percibimos, hermano, que nos quieren ensuciar, que nos quieren desviar del propósito que Dios nos ha hecho entender. Y en nosotros, ahí donde nosotros resistimos. ¿Por qué? Porque anhelamos esa santidad, porque queremos mantener esa vida que hemos recibido de parte del Señor, hermano, sabiendo que, hermano, es una oportunidad que Dios nos ha dado, amén, que Él ha tenido misericordia de nosotros, amén. Como dice su palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Y nosotros, hermano, hemos experimentado lo que es tener la vida de Cristo Jesús. Amén. Pero como el Señor lo que quiere es santidad, que nosotros, hermano, como dice la palabra, seamos esos embajadores, esos representantes de Cristo Jesús. Que seamos cada uno de nosotros el reflejo de la santidad de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén, hermano. Que ese sea el mejor mensaje en cada uno de nosotros para los demás que nos rodean: santidad. Que el evangelio que nosotros hemos recibido no es un cualquier evangelio, dijo Pablo. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen que es poder de Dios, hermano? Gloria a Dios. Yo espero, hermano, que no vengamos, escuche bien, que no vengamos a este lugar a escuchar lo que queremos, sino a escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos han venido con esa disposición, hermano? Porque muchas veces podemos venir, hermano, a que Dios nos hable lo que nosotros queremos. Y ahí nosotros, hermano, no vamos, escucha bien, no vamos a estar en la condición correcta para escuchar la voz de Dios. Pero si venimos en la disposición de que sea Dios que nos hable, vamos, hermano, a escuchar la voz de Dios. Y al menos, hermano, yo deseo en mi corazón terminar esta carrera, escuche bien, bajo el propósito de Dios. Quiero mantenerme, no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Amén, hermano. Y miramos ejemplos en la palabra, hermano, donde Dios escoge al pueblo de Israel
para hacerlo un pueblo especial para Él. Amén. Y usted sabe todo lo que Dios hace con este pueblo, hermano. Usted conoce toda la historia. Toda la historia. Y fíjese, hermano, que Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 27, verso 15, Moisés viene, hermano, y reúne a todo el pueblo de Israel, todas las tribus. Y también dentro del pueblo llama a los ancianos, escuche bien, a los príncipes, a los líderes, a los reyes, a las cabezas de familia, a los hijos, o sea, a todo el pueblo de Israel, hermano, y le dice, cuando pasen el Jordán, escuche bien, cuando pasen el Jordán, le dice, estos estarán en el monte Gerizim y estos estarán en el monte Ebal. Estos les dirán las bendiciones y estos les hablarán las maldiciones. Y fíjese, hermano, que algo que a mí me llamaba la atención es que el Señor ahí, por medio de Moisés, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 27, verso 15, hermano, y fíjese que una de las advertencias o de las maldiciones, escúcheme bien, que Dios a través de Moisés le hace ver al pueblo de Israel, hermano, en el verso 15, y le dice, maldito, ¿verdad que fuerte ese término, hermano? Es fuerte. Y dice el verso 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. ¿Y qué dice ahí? Y la pusiere en oculto. Eso me llama la atención. Aparte de lo que dice ahí, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y dice, y la pusiere en oculto. Muchas veces, hermanos, nosotros andamos en ocultos con el Señor. Muchas veces no queremos que Dios nos mire. Muchas veces nosotros queremos que Dios no nos hable. Porque de alguna manera ese lastre, hermano, todo eso que nosotros, hermanos, se nos pegó en la vida antigua o en la vieja manera de vivir, muchas veces quiere florecer en nosotros, hermano, y a veces de alguna manera cometemos la falta o el error, y es cuando nosotros, hermano, queremos ocultarnos, queremos escondernos, porque usted ve, hermano, quien primero practicó el ocultarse fue Adán. Dice que, hermano, que cuando Adán, Dios lo puso en el huerto, dice que Dios lo visitaba, hermano, y era agradable aquella visita, tanto para Dios como para Adán. Pero cuando él falla, ¿qué dice, hermano? Que se escondió, se ocultó porque tuvo miedo. Entonces, hermano, esa es una práctica que se ha venido apegando, hermano, en el pueblo de Dios, de venir a ocultarse delante de Dios, sabiendo que delante de Dios, dice la palabra, aún las tinieblas son día para Él. Amén. Que lo que el Señor quiere realmente, hermano, es que donde quiera que estemos o andemos, estemos delante del Señor, así como hoy usted y yo estamos delante de Él. Amén, hermano. Que seamos un pueblo sin temor. Que seamos un pueblo, hermano, que disfrutemos a ese Dios todopoderoso que se ha mostrado en nosotros. Que seamos un pueblo entendido, hermano, que anhelemos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cosas, hermano, como dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Entonces, hermano, viene Dios y les da esa advertencia y dice, maldito sea el hombre que hiciere obra o imagen de fundición y la pusiere en oculto. Y vemos un ejemplo ahí, hermano. No lo vaya a buscar por el tiempo, hermano, pero vemos en la historia de Jacob
En la historia de Jacob, hermano, usted sabe que Jacob, dice la palabra, que era tramposo. O sea, tenía sus mañas. Pero usted conoce la historia de Jacob, hermano, cuando Jacob huye de su hermano Esaú y se va para donde su tío, hermano de su mamá, donde Labán. Y usted conoce la historia, donde Jacob, hermano, trabaja 7 años por una de las hijas de Labán, hermano, total, que lo engañan y tiene que trabajar otros 7 años más por la otra, por la que él amaba. Pero lo que yo le quiero llegar es esto, donde viene, hermano, Dios, donde viene Jacob y dice que él miraba el semblante de su suegro, que ya no era el mismo de antes. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Jacob. O sea que Jacob, hermano, llegó sin nada, pero llegó el tiempo en que él tenía más que su suegro. Entonces su suegro como que por eso lo miraba un poco así como de recelo. Y Jacob percibió eso, empezó a sentirse incómodo. Y dice la palabra, hermano, que Dios le habló a Jacob y le dijo que era el tiempo que regresara a sus padres, a la tierra de sus padres. Le dijo: regresa a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Hermano, qué bueno es oír la voz de Dios. Qué bueno es que Dios le hable a uno, hermano. Eso tenemos que cuidar nosotros, la voz de Dios. Amén, hermano. Pero para eso se necesita ¿qué? Santidad, consagración. Y dice, hermano, que Jacob esperó que su suegro se fuera con parte de sus hijos, hermano. Y dice que cuando su suegro no estaba, entonces Jacob aprovechó y se fue con sus 2 mujeres. La cosa es, hermano, que dice ahí, hermano, que Jacob recogió todo su ganado, todo lo que había adquirido, sus 2 mujeres, y se fue. Pero dice ahí que Raquel robó los ídolos de su padre. Dice ahí, hermano, según estudiosos, que según las leyes antiguas de Harán, dice, hermano, que los herederos, o sea, los hijos mayores, les pertenecían la mejor herencia, las tierras y esos ídolos, dice, familiares. Resulta, hermano, que Raquel toma esos ídolos y se va sin saber Jacob de eso. Cuando regresa su suegro se da cuenta que Jacob no está y que se ha ido, pero no fue tanto eso lo que le molestó, sino que se habían llevado los ídolos de él. Dice ahí la historia, hermano, la palabra, que Labán siguió a Jacob, se fue detrás de él hasta que lo alcanzó. Pero mire qué bonito, hermano, es que Dios es justo. Amén, hermano. Dios es misericordioso. Pero ¿sabe con quién es misericordioso? Con aquellos que aman sus mandamientos, dice. Amén. Y dice, hermano, ahí que Labán, hermano, antes de llegar a donde Jacob, antes de darle alcance, vino Dios y le habló y le dijo: ten cuidado de cómo tú le vas a hablar a Jacob. Hermano, total que llegó Labán, lo alcanzó y lo que le reclamó fue que por qué se había llevado sus ídolos. Y sabe, hermano, vino Jacob y le dijo: busca dentro de todo lo que yo tengo si encuentras eso. Hermano, resulta ahí de que Labán buscó todo y resulta que Raquel, escuche bien, Raquel, la que tenía los ídolos, dice que los tomó y los puso sobre el camello y se sentó sobre ellos. ¿Qué es eso? Ocultar. O sea, los ocultó delante de su padre. Amén. Y dice, hermano, que Labán buscó por todos lados hasta que llegó donde estaba Raquel. Entonces, hermano, Labán vio que Raquel no se levantaba. ¿Y sabe qué hizo Raquel? Le dijo a su padre que la disculpara, que no se podía levantar porque estaba en la costumbre de las mujeres. Usted ya sabe a qué se refiere eso. O sea, ocultó eso, hermano. Y vino, escuche bien, vino Jacob
y le dijo a su suegro: que no viva aquella persona que tuviera los ídolos, aquella persona que viviera en medio de ellos. Mas Jacob no sabía que su esposa Raquel tenía esos ídolos. O sea, ahí, hermano, Jacob no sabía. Pero lo que yo quiero darle a entender aquí es que la maldición cae automáticamente sobre aquel que, conociendo la verdad, transgrede la palabra de Dios. Automáticamente cae. Por eso Dios al pueblo de Israel le dio a conocer las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Les dijo, hermano, que si obedecían sus mandamientos, les dio a conocer lo que les iba a venir de las bendiciones. Y si desobedecían, también les dio a conocer las maldiciones que iban a caer. Entonces, hermano, dice la palabra que cuando Labán no encontró nada, se regresó y ellos siguieron camino a Efrata de Belén. Pero dice que en el camino Raquel le vinieron los dolores de parto, dio a luz, pero murió. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Que si obedecemos atentamente sus mandamientos, dice, te irá bien y tus días de vida serán alargados. Amén. Entonces vemos un ejemplo ahí. Un ejemplo, hermano, dentro del pueblo de Dios. Hay otro ejemplo también ahí, de tantos ejemplos que hay. Está el ejemplo de Gedeón. Un hombre, hermano, que Dios lo escoge para ser el libertador del pueblo de Israel que estaba cautivo por Madián. Y sabe que Dios lo primero que le dice es que tiene que ir a derribar el altar que está en la casa de su padre. Un altar no a él, sino un altar a Baal, dios de los cananeos, y también que cortara la imagen de Acera, que era también diosa de los cananeos. O sea, hermano, que la primera misión que Dios manda a Gedeón es que vaya a cortar de raíz toda idolatría dentro del pueblo de Israel. Y Gedeón lo hace. Gedeón lo hace, hermano. Y ahí empieza él, hermano, el trabajo que Dios le encomienda de libertar al pueblo de Israel. Pero miramos más adelante, si usted ha leído la historia de Gedeón, cuando él, hermano, vence a los enemigos, incluso alcanza a unos reyes, hermano, y les da muerte. Y viene Gedeón, hermano, vienen los soldados del ejército de Gedeón y le dice: señorea tú sobre nosotros, tu hijo y tus nietos. Y viene Gedeón y le dice: no señorearé sobre vosotros, ni mi hijo ni mis nietos, sino que Jehová señoreará sobre vosotros. Algo bueno, amén. Pero fíjese que comete el error, no acepta esa petición del ejército que llevaba él, sino que les hace una petición y les dice: denme todos los zarcillos de oro del botín que ustedes han recogido y démenlos. Y dice que ellos no se negaron y extendieron un manto y depositaron todos los zarcillos de oro, aritos, collares, todo, hermano, chapas de oro, todo lo que era de oro lo recogieron y se lo dieron a él. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Dice que mandó a hacer un efod y lo puso ahí, hermano, en el lugar donde ellos vivían. Y dice que eso fue tropezadero para Gedeón y su casa, y el pueblo de Israel se prostituyó. O sea, se fue a ¿qué? A idolatrar, a venerar aquello que Gedeón había hecho. Entonces, hermano, vemos cómo este hombre venció a aquellos enemigos que eran más fuertes que él, pero no pudo vencer a aquello que llevaba dentro de él, una inclinación ¿a qué? A la idolatría. Hoy nosotros, hermanos, que conocemos al Señor o que estamos conociendo quién es el Señor,
Que nosotros no solamente sabemos, hermano, escuche bien, a través de la palabra que Dios nos dice que vivamos en santidad, sino que la estamos viviendo. A pesar de que fallamos, pero estamos viviendo en santidad. Yo no sé cuántos están viviendo en santidad, hermano. Amén. Y que nos cuidamos, hermano. Nos cuidamos porque sabemos, hermano, que a Dios no lo podemos burlar, ni queremos burlar a Dios, sino que queremos, hermano, vivir realmente lo que Él nos pide. Tenemos ese deseo en nuestro corazón, hermano, de obedecerle a Dios. Amén. De corresponder ese gran amor que Él ha manifestado en cada uno de nosotros. Que nunca le vamos a pagar, pero sí queremos hacer lo que Él nos pide. Amén. La cuestión, hermano, es que estamos en este transitar, y no solo nosotros, sino que por promesa están nuestros hijos. Amén. Por eso, hermano, nosotros como padres tenemos que hablarles lo que Dios nos habla a nosotros. Amén. Tenemos que hablarles de claro, así como Dios nos habla de claro a nosotros, hermano. Que el ser hijo de Dios tiene que marcar una diferencia. Amén. Gloria a Dios. Yo, hermano, miro algo aquí bien tremendo, fíjese. Yo sé que muchos se están esforzando. Muchos han peleado batallas o le están peleando batallas. Muchos han atravesado situaciones difíciles, hermano, que son más fuertes que su propia capacidad. Cada uno de nosotros tenemos testimonios de las cosas que hemos pasado, hermano, que hemos peleado a solas, con la diferencia que Dios siempre ha estado con nosotros. Amén, hermano. Y yo veo aquí, hermano, algo que me mantiene, hermano, inquieto, que realmente no lo deseo en mi corazón, hermano. Y yo espero que usted también, cuando veamos esto, hermano, viene Josué después de vencer a aquellos enemigos, o parte de aquellos enemigos para que vivían en la tierra que Dios les había dado de posesión. Viene Josué, hermano, escuche bien, viene Josué, dice en el capítulo 24, usted lo lee en su casa, dice el verso 1, finalmente congregó Josué por última vez, escuche bien, congregó Josué por última vez todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos y príncipes y jueces y magistrados, y se presentaron delante de Dios. Así como hoy usted estamos delante de Dios. Amén, hermano. Y empieza Josué, hermano, a recordarles todo lo que Dios hizo. Escuche bien, desde que Dios llamó a Abraham, cómo lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a una tierra, hermano, una tierra prometida. Y empieza a hacerles el recuento, hermano, de toda esa historia, de la promesa que Dios le da a Abraham, y esa promesa se transmite a su descendencia, a Isaac, de ahí a los hijos de Isaac, en este caso Jacob, y como este pueblo de Israel dice que descendió a Egipto, hermano, y como Dios dice mandó a Moisés para sacarlos de Egipto de la esclavitud, y empieza a hacerles todo el recuento, cuánto tiempo pasaron en el desierto, hasta que llega el punto de decirles, ahora estamos en la tierra que Dios les prometió a nuestros padres. Ahora nosotros estamos comiendo de las viñas que no sembramos, habitando en casas llenas, casas que no edificamos. O sea, les dice, Dios fue fiel a sus promesas, a su palabra, y hoy nosotros estamos viviendo eso.
Así Dios nos escogió en Cristo Jesús, hermano. Ni nosotros nos dábamos cuenta hasta hoy que estamos en Él y su palabra nos dice. Amén. Ahora, hermano, no solamente Él cumplió ese momento que Él nos escogió en Cristo Jesús, sino que ahora usted y yo estamos viviendo y recibiendo las bendiciones de Dios. Amén, hermano. Y no solo nosotros, sino que también nuestros hijos. Pero viene Josué, hermano, y les hace nuevamente la advertencia y les dice: escogeos a quién van a servir. Si a los dioses, escuche bien, si a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río, o sea, en el desierto, o a los dioses que de las naciones que habitan en la tierra a la cual ustedes están hoy. Y les dice: quiten de en medio de vosotros esos dioses. O sea, unos dioses que sus padres habían adorado, ellos los tenían con ellos. ¿A dónde los tenía? En medio de ellos. O sea, ocultamente, hermano. Y viene Josué y les dice: escogen ustedes a quién van, a quién os parece agradar servirle. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, fue una determinación, escuche bien, particular. Fue una determinación individual. Así como usted hoy en día ha tomado una decisión personal a quién usted le va a servir. Yo ya tomé mi decisión, hermano. Yo espero que usted también ya tomó la decisión de servirle al único Dios verdadero. Amén, hermano. Ahora, la situación está en transmitirles esa decisión a nuestros descendientes, a nuestros hijos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted mira todo el trabajo que este hombre hace, Josué. Y dice, hermano, que él escucha las palabras de este pueblo cuando después de que él les habla eso, viene el pueblo y le dice: serviremos a Jehová, no adoraremos a ningún Dios. Y viene Josué y les dice: no le podrán servir. No le podrán servir, porque hay dioses en medio de vosotros. Y el Dios a quien ustedes quieren servir es un Dios santo. Y eso nosotros tenemos que decirle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, que el Dios a quien usted ha decidido servirle es un Dios santo, hermano. Que al Dios a quien usted conoce, a quien usted le sirve, a quien usted vive por él, es un Dios, hermano, que no tolera el pecado en sus hijos. Yo veo aquí en la palabra, hermano, porque ya tenemos tiempo de estar leyendo la palabra, que cuando este pueblo le fallaba a Dios, ¿sabe qué hacía Dios? Les levantaba enemigos, no para destruirlos, sino para corregirlos. Entonces, hermano, nosotros podemos, escuche bien, nosotros podemos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Nosotros podemos darle una buena herencia a nuestros hijos. ¿Y sabe cuál es la herencia? Que aprendan a conocer y a temer a Dios, a quien nosotros estamos obedeciendo. ¿De qué sirve heredarles otras cosas, hermano, si no conocen a Dios? Porque a mí me da, hermano, me hace la pregunta cuando dice, hermano, que Josué, después de hablarles estas cosas, dice: murió Josué y toda aquella descendencia, aún ancianos que quedaron después de la muerte de Josué. Dice que hubieron ancianos, hermano, que siguieron viviendo después de la muerte de Josué, ancianos que temían a Dios. Pero dice que murió toda esa generación. ¿Y sabe qué dice? En Josué, en Jueces capítulo 1 verso 10, se levantó una generación, dice, que no conocía
a Jehová, ni las obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ¿a dónde quedó todo ese trabajo? Dice que era un pueblo que hacía lo que le parecía. Mira, hermano, los tiempos han cambiado. Y dentro de la iglesia también han cambiado. Hermano, se lo voy a decir así. Hace unos 20 años atrás, que alguien del pueblo anduviera con alguien que no conociera de Dios, eso no se aceptaba dentro del pueblo de Dios, hermano. Y fíjese que Dios miraba eso. Y Dios, hermano, usaba los medios para que aquella persona se corrigiera. ¿Sabe por qué? Porque era era profanar el nombre de Dios, hermano. Y respetar al pueblo de Dios, aquel pueblo que le teme a Dios y obedece a Dios. Eso se ha perdido, hermano. Es cierto, las puertas están abiertas. ¿Para quiénes? Para que todo aquel que es pecador y quiera convertirse a Dios, quiera dejar aquella vida, las puertas están abiertas. Pero no para venir aquí y estar practicando el pecado. Porque a mí la palabra me dice, hermano, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Escucha bien, y nosotros como hijos de Dios no somos quienes para juzgar. Hermano, no somos quienes para juzgar, pero la presencia de Dios, el poder de Dios es suficiente, hermano. El problema es tolerar el pecado. Nuestro pastor tocaba un punto dentro de la palabra en un mensaje de estos, y ponía como ejemplo el pecado de Acán, que Dios, hermano, los hizo que vencieran a Jericó, que era el enemigo mayor y más fuerte que tenían que vencer, y fue pan comido. ¿Por qué fue pan comido? Porque se sometieron a lo de Dios, hicieron lo que Dios les decía. Pero les digo, no vayan a tomar nada de lo que hay en Jericó, porque es anatema, o sea, es maldición. Vino Acán y tomó parte del botín de Jericó. Y cuando van a vencer a uno de los siguientes enemigos, que era el más pequeño, ese más pequeño los venció a ellos. Entonces vino Josué y rasgó sus vestidos. Que por qué, escuche bien, por qué Dios había permitido que los vencieran esos enemigos y murieran parte del pueblo, del ejército. Y Dios le hizo saber cuál era el problema. O sea que, hermano, que nosotros, escuche bien, como pueblo de Dios, si practicamos la santidad de Dios, aquí no se va a tolerar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a encargar de limpiar lo que está sucio. Amén, hermano. Porque yo lo que veo aquí, hermano, que Josué, terminó el tiempo de Josué, pero se levantó una generación. Y mira, hermano, hay 3 momentos aquí que me llaman mucho la atención. Cuando viene Moisés y reúne al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra de Canaán, antes de cruzar el Jordán, viene Moisés y les advierte, porque ya Dios le había dicho que no iba a pasar el Jordán por lo que había hecho. Y viene Moisés, hermano, ahí en Deuteronomio capítulo 31,
Gloria a Dios. Mire, hermano, son palabras y eso usted es testigo. Somos testigos también de esto. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 28 y 29. Hermano, es que como pueblo de Dios, Dios nos ha hecho hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Nosotros, usted y yo, sabemos bien lo que está limpio y lo que está sucio. Porque eso Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué nos ha hecho entender eso? Porque el llamado primero es para nosotros vivir en santidad. Y si vivimos en santidad, automáticamente vamos a ver la diferencia entre lo que está limpio y lo que está sucio. Amén. Y sabe que ese llamado era de parte de Dios para los sacerdotes. Primero, pero tenían la obligación, escuche bien, tenían la obligación de enseñarle al pueblo santidad. O sea que aquí lo que venimos a escuchar es santidad. Es que vivamos en santidad, en verdad, en justicia, en rectitud. Ese es el pueblo de Dios, hermano. No es otra cosa. Pero me llama la atención, hermano, lo que Moisés le dice. Escuche bien, en el verso 28 del capítulo 31. Dice el verso 28: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus. Mire a quienes primero se hace el llamado. A los ancianos de todas vuestras tribus. De vuestras tribus. Y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. El verso 29: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Mire el discurso de Moisés. Porque yo sé, esa palabra, esa frase. Hermano, Moisés tenía la convicción que una vez él muriendo, este pueblo se iba al desenfreno. Esa parte, porque yo sé. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Mire, hermano, es un trabajo arduo. Mire, se lo digo así: el trabajo del pastor no es fácil. No es fácil. Así como este trabajo de Moisés, así como este trabajo de Josué, así como el trabajo de Pablo con el pueblo de Israel. Hechos capítulo 20. Amén, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. Dice el verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29, mire otra vez el mismo verso 29, pero otra persona aquí, Pablo en este caso. ¿Qué dice el verso 29? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano,
aquí nosotros, los padres de familia que estamos, imagínese que usted muriera. ¿Qué convicción tiene usted de sus hijos? ¿Que van a seguir el camino que usted está siguiendo? ¿O van a agarrar el camino de la perdición? Y es algo que yo miro, hermano, percibo en nosotros, que nuestros hijos no conocen a Dios, hermano. Nosotros decimos que son salvos por promesa, pero usted sabe, hermano, que aquel que conoce a Dios no es por la palabra, sino porque tenga a Dios en su corazón. Yo no sé, hermano, disculpe si estoy equivocado, pero para mí, aquel que conoce a Dios es aquel que tenga a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no hubiera entrado a mi corazón, yo no estuviera aquí, hermano. Ni mis hijos posiblemente fueran mis hijos. Pero yo sé, como dijo Josué y Moisés y Pablo, yo sé, hermano, que si yo no soy lo que era antes, es porque Cristo entró a mi corazón. Eso marcó nuestra vida, hermano. Y eso, escuche bien, eso es lo que va a marcar la vida de nuestros hijos, que el Señor entre a sus corazones. Ahora, usted mira cómo están viviendo nuestros hijos. Usted sabe cómo viven nuestros hijos hoy, cómo están viviendo, hermano. Aquí entre nosotros, usted mira evidencias que son hijos de Dios. Ahora, como padres tenemos una responsabilidad. ¿Sabe qué? Primeramente, nosotros vivir para Dios. Amén, hermano. Y transmitirles eso a nuestros hijos, hablarles. Amén, hermano. Sentarnos con ellos en el momento oportuno, en cualquier momento que usted sienta, hablarles, sentarse y hablarles quién es el Dios que usted conoce. Porque ¿cómo es posible que se levante una generación que no conoce de Dios, hermano? ¿Cuántos hijos están practicando las cosas del mundo? Algunos porque sus padres llegaron al Señor después de que ellos ya habían nacido. Pero nosotros que llegamos al Señor sin tener hogar propio, hoy nuestros hijos están en el Señor, porque nosotros estamos en el Señor. Amén, hermano. Mira, hermano, yo no sé, pero es una realidad esto. Muchos de nuestros hijos desean las cosas del mundo. Quieren experimentar las cosas del mundo. Y nosotros les quitamos esas posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es el Dios que tenemos. Amén, hermano. Y es duro. Es duro, ¿por qué? Porque usted percibe la incomodidad en ellos. Usted percibe, hermano, que ellos no entienden lo que usted decide por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Usted sí conoce a Dios. Amén. Y usted sabe que el tiempo de siembra es duro, no es fácil. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos
a Jehová, le guste o no le guste. Ahí hubo alguien que dijo que yo no dejaba a mis hijos que anduvieran en lugares que deberían de andar. Pero lo está diciendo alguien que no conoce a Dios. Escuche bien. Pero cuando llega a los oídos de uno, a uno le molesta. ¿Sabe por qué? Uno, porque ellos no saben lo que dicen. Segundo, porque uno sí sabe lo que decide por sus hijos. Porque hay una responsabilidad grande en uno delante de Dios por los hijos. ¿Y sabe cuál es la fórmula del mundo para los hijos de Dios? Que experimenten del mundo para que no fracasen. Mire qué bonito va. Que conozcan del mundo para que no sean engañados. Esa es la fórmula del mundo. El mundo quiere que sus hijos se envuelvan en el pecado y que regresen para que no desconozcan qué es lo que hay en el mundo. Pero el Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y seréis vosotros mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Mire, hermano, Dios es mi Dios, pero yo quiero que mi Dios sea el Dios de ellos. Y es la parte que a mí me corresponde hacer, y la voy a hacer. Le guste o no le guste a cualquiera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo le creo a Dios. Amén. Amén, hermano. Yo le creo a la palabra de Dios. Y Dios siempre va a tener la razón, siempre y por siempre. Déle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Es cierto. De repente se cruzan pensamientos en uno, o el enemigo los pone, de que podemos ver nuestros hijos fracasados, de que podemos ver a nuestros hijos envueltos en el pecado. Eso es lo que el enemigo le hace ver a veces a uno, queriéndole hacer sentir que el trabajo que uno está haciendo es en vano. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y yo le creo a esta palabra, hermano. Amén, hermano. Posiblemente no vea los frutos de la siembra que yo haga, pero lo que sí me toca a mí es sembrar, y sembrar bien. Amén, hermano. Que si nos toca de repente cualquier momento partir de esta vida, irnos con la convicción que hemos hecho un buen trabajo. O sea, que hemos hecho la parte que nos corresponde a nosotros como padres. Es que disfrutar a Dios hay que sembrar, hay que obedecerle a Dios. Amén, hermano. Mire, hay palabra que a mí me fortalece, y yo por esa palabra vivo, hermano. Me gusta una palabra que Esdras le da al pueblo de Israel. Una palabra, hermano, si usted la quiere anotar ahí en su cuaderno y la puede leer en su casa, y léala a sus hijos también. Esdras capítulo 9, versículo 12. Me gusta lo que dice a mediados de ese versículo. ¿Y sabe qué dice? No procuraréis jamás la prosperidad de ellos, ni su paz. Entonces dice: seréis fuertes. ¿Sabe cómo podemos ser fuertes en el Señor? No deseando del mundo.
¿Por qué permanecemos hasta el día de hoy? Porque no hemos hecho caso a las cosas del mundo. Porque las ofertas del mundo están, como dicen, a la vuelta de la esquina. Pero hemos decidido la mejor parte y eso no se nos será quitada. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Mire, hermano, yo se lo digo así. Yo no sé qué puede pasar años más adelante. Pueden pasar cosas contradictorias a nuestro parecer. Pero de algo que sí yo estoy en la decisión y que Dios me ayude es mantenerme apegado a lo que Él me dice que haga. Eso yo lo veo, hermano, como dicen, a ojos cerrados. Lo que el enemigo nos pueda decir, o nos pueda hacer ver, o nos pueda hacer imaginar, eso no me interesa. Lo que sí yo quiero ver son los frutos. Amén, hermano. Los frutos de la siembra que usted y yo hagamos. Amén, hermano. Que no, hermano, es triste partir de esta vida y morir con esa convicción con que murió Moisés, con que se despidió Pablo, con que se despidió Josué, que tenían la convicción que esa generación se iba a perder después de la partida de ellos. Yo no sé si usted mira a sus hijos, los examina, mira su caminar, mira la realidad de ellos, saborea la realidad de ellos, conoce la realidad de ellos. Yo le ruego a Dios, le pido a Dios que tenga un encuentro con mis hijos, así como lo tuvo conmigo. Que Él tenga un encuentro, porque fue Él que nos encontró. Y bendito encuentro, bendito día, hermano. No sé si usted le da un fuerte aplauso al Señor por ese día que tuvimos el encuentro con nuestro amado y nos cambió y nos experimentó lo verdadero, lo justo, hermano, lo santo, lo limpio, que no se puede encontrar en ningún lado, en ninguna persona, solo en Cristo Jesús. Yo le clamo al Señor y le digo: Señor, tengo un encuentro con ellos, que ellos te conozcan así como yo te conocí ese día, hermano, porque es eso lo que les va a marcar la vida a ellos. Eso les va a hacer ver lo que usted ve hoy, que ellos no ven todavía. Que Cristo entre a sus corazones. Es bueno que estén aquí, es bueno que vengan a oír la palabra, pero clamemos por ellos, hermano. Clamemos que Cristo entre a ellos. Que haya un engendramiento de arriba en ellos. Quisiera ponerse de pie en esta noche. Porque eso usted no se los puede dar. Solo Dios lo puede dar. Dice que nadie puede redimir a su hermano porque es de un gran precio. Y usted sabe quién es ese precio.
el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros ya reconocimos ese sacrificio, ya lo aceptamos. Por eso somos lo que somos. Y andamos como andamos. Pero nuestros hijos todavía no conocen al Señor, hermano. Algunos de repente sí, otros no. ¿Sabe por qué? Porque los frutos de cualquier árbol no se pueden esconder, son visibles. Así es lo que nuestros hijos hacen, son visibles. Y nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, decimos: les falta Cristo Jesús a ellos. Necesitan la vida que nosotros recibimos. Que Dios tenga misericordia, hermano, de nuestros hijos, porque ellos no saben lo que viene, hermano, para este mundo. Y difícilmente van a poder soportar las situaciones que vienen, hermano, que nosotros las vamos a vivir. Que aún dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. ¿Quiere usted en esta noche que nos unamos a un clamor por nuestros hijos? Así como la misericordia de Dios, hermano, nos ha alcanzado. Nosotros vivimos esa misericordia, nosotros la experimentamos. Pero no podemos vivir, no podemos tapar, hermano, lo de nuestros hijos. Y son nuestros hijos. ¿Quién va a clamar por ellos? Nosotros. Yo quiero que mis hijos reciban lo que yo tengo, pero nos queda a nosotros orar por ellos.